Damos gracias a Dios por la oportunidad de estar con ustedes en este programa Lo que Dios nos dice por la Biblia. Qué alegría tener una palabra firme de Dios mismo. También puedes asistir a un culto nuestro en la Iglesia Bautista Berea, Colonia Los Naranjos, hasta el fondo y bajando donde está el asilo de ancianos y la misma calle, el gimnasio Tiger. Les invitamos, 10 de la mañana, 6 de la tarde los domingos, miércoles 10 de la mañana y viernes clase bíblica a las 5 de la tarde. Que Dios les bendiga en estos días y que podamos buscar a Dios juntamente a través de su palabra. Nuestro texto de hoy encontramos en el libro de 1 de Corintios, primer libro del apóstol Pablo a los Corintios, su capítulo 15. El tema central de todo el capítulo es la resurrección de Jesucristo, que es conforme al Evangelio. El mensaje hoy tiene que ver con el Evangelio. ¿Qué significa Evangelio? Pues literalmente significa buenas nuevas o buenas noticias. Pablo dijo en 1 de Corintios 15, versículo 1, además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual, por el Evangelio, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Pablo llegó a la ciudad de Corinto y número 1 dice, yo os he predicado el Evangelio, las buenas noticias que en Cristo hay salvación. Él les predicó el Evangelio. Después dice que ellos recibieron el Evangelio, el cual también recibisteis. Número 3 dice que los corintios hasta este momento habían perseverado en el Evangelio. No creyeron un día y dejaron de creer otro día. Dice, en el cual también perseveráis en el presente. Y dice, en cuarto lugar, respecto al Evangelio, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, la palabra del Evangelio, que en Cristo solo hay salvación, sois salvos, si no creísteis en vano. Creer en vano es creer un día y no creer otro día. No, perseverar es seguir creyendo en el mensaje del Evangelio, que es el único que nos puede salvar. Yo quiero hablar en este mensaje sobre las palabras, el Evangelio que predicamos. Por la gracia de Dios, en este programa estamos predicando el mismo Evangelio que el apóstol Pablo predicó. El único Evangelio que es digno de nuestra fe para la salvación de nuestras almas. ¿Qué podemos aprender del Evangelio que Pablo predicó y el Evangelio que predicamos en este programa? Número uno, este Evangelio, estas buenas noticias que Jesucristo vino al mundo para salvar al más vil pecador. Número 1, este Evangelio fue prometido cientos de años antes de la venida de Jesucristo a este mundo. Repito, este Evangelio fue prometido en la Biblia cientos de años antes de la venida de Jesucristo a este mundo. Mire lo que Pablo dice en 1 de Corintios capítulo 15, versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, porque Jesucristo mismo, dice Gálatas capítulo 1, le enseñó, le reveló lo que es el Evangelio. Y también, pues, le conoció a Cristo en el camino a Damasco, persiguiendo a los cristianos, y encontró a Jesucristo y creyó en Él como su Salvador personal. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Número 1, primer elemento sencillo y esencial del Evangelio. Número 1, que Cristo murió
por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Ahora, quisiera yo hacer resaltar o sobresalir, señalar dos pasajes principales en las Escrituras del Antiguo Testamento, escritos cientos años antes de la venida de Jesucristo, que hablan de su muerte por nuestros pecados, su muerte conforme a las Escrituras. Vamos a comenzar en el libro de los Salmos, escrito más de 900 años antes de la venida de Jesucristo a este mundo, pero con mayor claridad que cualquier pasaje en el Nuevo Testamento que habla de la muerte de Jesucristo. Mire, Salmo 22 dice en versículo 1, es el rey David hablando, pero en su fondo es Jesucristo hablando. De manera profética, David profetizando la venida de Jesucristo para morir en la cruz. Más de 900 años antes de venir a este mundo. Dice Salmo 22:1, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Estas son las palabras que Cristo habló de su sufrimiento sin par en la cruz en el libro de Mateo capítulo 27 versículo 46. ¡Wow! Las mismas palabras que David exclamó aquí en Salmo 22:1, Jesús iba a exclamar de la cruz en su sufrimiento, en su muerte por nuestros pecados en la cruz. Más tarde, versículo 7, Jesús dice, todos los que me ven me escarnecen. Así fue su muerte en Mateo capítulo 27. Estiran la boca, menean la cabeza, diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvale, puesto que en él se complacía. Las mismas palabras literales que hablaron los que vieron a Jesucristo y se burlaron de él cuando él estaba muriendo por nuestros pecados en la cruz, se encuentra en Mateo 27:39 y Mateo 27:43 y otros de los evangelios, Marcos y Lucas también. Fíjese, más de 900 años antes de la venida de Cristo a este mundo, Dios puso en la boca de su profeta David, el rey David, para profetizar los sufrimientos del Hijo de Dios en la cruz. Mire esas palabras. Jesús exclama en versículo 16, porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos. Ay, noten las palabras. Horadaron mis manos y mis pies. Profetizado más de 900 años antes de su venida y su muerte en la cruz. Horadaron mis manos y mis pies. Dice, contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Literalmente esto sucedió en la muerte de Jesucristo en la cruz. Así hicieron los soldados que estaban ahí burlándose de él. Esto se encuentra en Mateo 27:35 y además Marcos, Lucas y Juan. Estamos viendo, amigos, que en primer lugar el Evangelio de Jesucristo, la verdad que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, y el primer aspecto de su obra como Salvador para salvarnos de nuestros pecados, su muerte en la cruz, fue profetizado, prometido cientos de años antes de la venida de Jesucristo a este mundo. Vemos esto tan claramente y te invito a leer Salmo 22.
la muerte del Mesías Jesucristo, el Hijo de Dios, por nuestros pecados. Como dice en 1 Corintios 15, 3, es el primer aspecto, elemento del verdadero evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Segundo elemento del evangelio, y que fue sepultado. Su muerte no era imaginaria, era literal, con una muerte literal y una sepultura literal que fue profetizada unos más de 700 años antes de su venida a este mundo, en el libro de Isaías. El profeta Isaías escribió unos 700 años antes de la venida de Cristo. Y él habló de su muerte en la cruz, su muerte y sepultura, como vamos a ver. Escuchen las palabras. 700 años antes de la venida de Cristo al mundo, Isaías escribe por inspiración divina, guiado por el Espíritu Santo. Isaías 53:3. Jesús fue despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Dice versículo 4, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, Jesucristo, herido fue por nuestras rebeliones. Esta es una buena noticia. Él tomó nuestro lugar en la cruz. Él fue herido por nuestras rebeliones. Dice la palabra del Señor, Isaías 53:5, molido por nuestros pecados. Dice, el castigo de nuestra paz con Dios. Para obtener paz con Dios, Él recibió nuestro castigo. El castigo de nuestra paz con Dios fue sobre Él en la cruz. Y dice, y por su llaga en la cruz fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino en el pecado y la perdición. Mas Jehová, en este caso representando Dios el Padre, cargó en él, en Dios su Hijo, en el unigénito Hijo de Dios. Jehová el Padre cargó en él, en su Hijo, el pecado de todos nosotros en la cruz. Gracias a Dios. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Primer elemento del Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados. Buena noticia de este Evangelio, conforme a las Escrituras, es decir, Dios lo profetizó y prometió en los Salmos, más de 900 años antes de venir Jesucristo a este mundo. En el libro de Isaías, más de 700 años antes de venir a este mundo. Pero ahora el segundo elemento del Evangelio. Primero, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Número 2, y que fue sepultado. Y fue sepultado también conforme a las Escrituras. Isaías 53, el mismo capítulo que habla de su muerte en nuestro lugar. Dice, versículo 9, y Jesús, hablando de Jesús, se dispuso con los impíos, los malos, los pecadores, su sepultura. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Mire, Cristo murió por nosotros conforme a las Escrituras. Jesucristo fue sepultado también conforme a las Escrituras. Y el tercer elemento esencial del Evangelio, dice 1 Corintios 15:4, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Isaías habla de esta resurrección
Cuando dice en versículo 10, después de su muerte, vivirá por largos días, hablando de los días eternos de la eternidad. Vivirá por largos días. Versículo 12 dice, por tanto, el Padre hablando aquí acerca de su Hijo, dice, yo le daré a mi Hijo parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. Es decir, va a ser resucitado y premiado y glorificado en gloria con su Padre. Va a ser fuerte con su Padre en gloria después de su muerte. Resucitado y después glorificado. Pero aún más gráfico. Es otra vez el libro de los Salmos, pero ahora Salmo 16. Otra vez digo, un salmo de David, pero profetizando de la sepultura y resurrección de Jesús, el Hijo de Dios, de quien David era un tipo en la Biblia algunas veces. Prefiguraba David la venida de Jesucristo como Salvador, pero esta es otra enseñanza. Salmo 16, versículo 8, David dice, a Jehová, hablando de su Padre, como si el Hijo estaba hablando de su Padre, a Jehová he puesto siempre delante de mí, dijo el Hijo de Dios, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón. Jesús tenía esperanza en su muerte. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Pero ¿cómo? Te crucificaron, te sepultaron, se acabó tu vida, Hijo de Dios, decían. Jesús dice, mi carne, mi cuerpo físico, también reposará confiadamente. Porque no dejarás, Jesús hablando a su Padre, diciendo, no dejarás mi alma en el Seol, que primordialmente es el sepulcro, aunque al otro lado del Seol, o en el Nuevo Testamento del Hades, es el tormento eterno para el alma. Pero está hablando Jesús de su muerte física y su sepultura, dice, pero Padre, no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo, hablando de sí mismo, vea corrupción. Su cuerpo nunca vio corrupción, amigos. ¿Por qué? Porque después de 3 días el Padre le resucitó. No vio corrupción. Conforme a la promesa dada, más de 900 años antes de su venida a este mundo, Jesucristo fue asegurado por su Padre Celestial que iba a resucitar, y por eso Jesús dijo al final de Salmo 16, me mostrarás la senda de la vida. Después de su muerte fue a la vida eterna en el cielo con su Padre. Y dijo, Padre, en tu presencia en el cielo hay plenitud de gozo. Oh, yo quiero estar ahí. Mejor estar ahí que quedarme aquí. Y mucho mejor estar ahí que quedarme eternamente mi alma y después mi cuerpo junto con mi alma en el infierno. No, en tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra, porque cuando Jesús, después de morir por nuestros pecados en la cruz, conforme a las Escrituras, y después de ser sepultado conforme a las Escrituras, el tercer día fue resucitado conforme a las Escrituras, apareció 40 días vivo a muchos. Y después de 40 días ascendió hasta el tercer cielo, el paraíso, la presencia de Dios en gloria, y se sentó a su diestra, y ahí está en este mismo momento intercediendo siempre por los que vienen a Dios por medio de Él como único Salvador, único intercesor, único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Delicias, Padre, yo tendré contigo, delicias a tu diestra para siempre. Para siempre. Y esta es la promesa a todos los que creen en Él y le invocan y le reciben como su Salvador personal. Este evangelio tiene que ser personal. Este hecho
de que Jesucristo vino al mundo conforme a las promesas y propósitos de Dios en su palabra, profetizada su muerte, su sepultura y su resurrección cientos de años antes de venir a este mundo, y realmente planeado en el corazón del Padre antes de la fundación del mundo. Hay que creer estas verdades. Hay que sentir mi propia necesidad de Jesucristo como mi Salvador e invocarle y recibirle por fe y experimentar salvación conforme a este bendito evangelio. Bueno, estamos contemplando el evangelio que predicamos, que es el evangelio que Pablo también predicó en 1 de Corintios 15. Entonces, en primer lugar, este evangelio fue prometido cientos de años antes de la venida de Jesucristo. En segundo lugar, este evangelio fue revelado o manifestado en la primera venida de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y tenemos la historia bíblica, verídica, de esta venida primera en los 4 evangelios, los 4 primeros libros del Nuevo Testamento de la Biblia: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. 2 de estos 4 evangelios hablan en detalle del nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el Hijo de Dios. Mateo y Lucas. Y los 2 evangelios revelan que Jesucristo es Dios eterno manifestado en carne. Mateo capítulo 1, versículo 21, el ángel dijo a José: y María, siendo virgen, dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. A propósito, Isaías, otra vez, capítulo 7, versículo 14, cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios, porque Jesús es Dios, Dios con nosotros. Y de igual manera, Lucas profetizó el nacimiento del Señor y Salvador Jesucristo en detalle, mostrándonos el inicio de esta vida única y sin par sobre la tierra. Dios en forma humana, como dice Juan, el Evangelio de Juan 1:14. Juan 1:1 dice: en el principio era Cristo, el verbo o la palabra. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, con su Padre, y el verbo era Dios, de la misma naturaleza y sustancia divina como Dios, Padre e Hijo, uno antes de la fundación del mundo, desde la eternidad. Pero Juan 1:14 dice: aquel verbo Jesús fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la gloria del unigénito Hijo del Padre. Entonces seguimos leyendo Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y no sabemos mucho de la juventud de este gran Dios y Salvador manifestado en carne. 1 de Timoteo 3:16. Pero en su juventud vemos que era obediente, honrando a su padre, a su madre, y a la vez buscando las cosas de su Padre Celestial en la casa de Dios, con la palabra de Dios en su corazón y en sus labios. No ha habido una vida como la vida de Jesucristo, el Hijo de Dios, aquí en la tierra. Perfectamente Dios, perfectamente hombre, unido en una sola persona. Y llegó a 30 años más o menos de vida y comenzó su ministerio terrenal ungido con el Espíritu Santo de Dios, predicando las meras palabras de Dios su Padre, haciendo las meras obras de Dios su Padre, resucitando a los muertos, sanando a los enfermos y enseñando la pura palabra de Dios, siempre haciendo la voluntad de su Padre, hasta llegar al final de esta vida perfecta, hermosa y sin par.
y por envidia a su propio pueblo, clamaron con odio y envidia y coraje mortal: ¡Crucifícale! ¡Crucifícale! Y lograron convencer el gobernador romano Poncio Pilato a tomar el Hijo eterno de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y le crucificaron. Pero fue el plan de Dios el Padre usar hombres inicuos, malévolos, malhechores para cumplir su gran propósito. Romanos 8:32. Dios el Padre no escatimó ni a su propio Hijo, sino lo entregó por todos nosotros. Este evangelio de la muerte del Hijo de Dios fue planeado desde la eternidad. Fue revelado desde hace cientos de años antes de la venida de Cristo en las Sagradas Escrituras, pero en los 4 evangelios vemos su nacimiento de este amado, hermoso, único Hijo de Dios. Dios manifestado en carne, naciendo, creciendo, ministrando, dando de sí mismo a la gente y siendo crucificado como pago injusto humanamente por todo lo que hizo por la humanidad. Pero el Padre tenía el plan de usar esa muerte injusta. Porque 1 de Pedro 3:18 dice que Cristo el justo murió por los injustos. Cristo fue matado, crucificado, pero era el perfecto plan del Padre para proveer salvación para ti y para mí. Un sacrificio perfecto de una persona suficiente grande, suficiente digno de pagar el precio por la salvación de todo pecador y todos los pecados de todos los pecadores de todos los siglos en todo el mundo. Solo Jesús, el Hijo de Dios, pudo venir a este mundo y revelar este evangelio tan perfecto. Número 1, el evangelio que predicamos y que es predicado en la palabra de Dios. Número 1, fue prometido cientos de años antes de la venida de Jesucristo. Número 2, fue revelado, o es decir, manifestado en la venida de nuestro Señor Jesucristo a este mundo. Y en tercer lugar, como repaso y aplicando este mensaje, el evangelio de Jesucristo consiste en su esencia en la muerte, la sepultura y la resurrección del Hijo de Dios. Y todo esto tiene como centro el hecho de que la muerte de Jesucristo en la cruz fue una muerte sustitucionaria. Es decir, murió en nuestro lugar, pagando por nuestros pecados, llevando y cargando nuestro castigo, tomando nuestro lugar como nuestro sustituto bajo la ira y el justo juicio eterno de Dios, para que nosotros, al creer en Él y aceptarle a Él y su sacrificio en la cruz por nuestros pecados, recibiendo a Él, somos perdonados todos nuestros pecados por amor a su muerte en la cruz. Somos justificados delante del juez gratuitamente por amor a la fe en su muerte en la cruz y posteriormente su resurrección. Esta muerte en la cruz fue sustitucionaria. Romanos 5:8, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¡Qué buena noticia! Gálatas 2:20, Pablo dijo: yo vivo ahora por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dice Hebreos capítulo 2 versículo 9 que Jesucristo en la cruz gustó la muerte por todos los hombres, y esto te incluye a ti y me incluye a mí. 1 de Pedro 3:18, Cristo Jesús padeció una sola vez por los pecados. El justo murió por los injustos para llevarnos
a Dios. Y Él es la propiciación, el sacrificio que satisfizo las demandas de la justicia de Dios en contra del pecador. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solo los nuestros como creyentes, sino por los de todo el mundo, para que todo aquel que en Él cree, y su muerte sustitucionaria en la cruz, e invocare a Él como un Salvador resucitado entre los muertos. De tal manera amó a Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amigo, Cristo ya terminó su obra perfecta en la cruz. Pagó tu salvación. Consumado es, clamó de la cruz. Hecha nuestra salvación. Y ahora lo ofrece como regalo. ¿Cómo? El precio total de nuestra salvación fue pagado completa y eternamente por el Hijo de Dios en la cruz. Por eso salvación no es por obras, para que nadie se gloríe. ¿Qué harás, amigo, amiga? ¿Qué harás con Él? ¿Aceptarás su pago por ti y tus pecados en la cruz? ¿Aceptarás su pago como único y suficiente para tu salvación? ¿Creerás en Él solo y le invocarás a Él solo como tu Señor y Salvador personal? En ningún otro hay salvación, pero todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Dios hizo todo esto para que tu alma fuese salvada de tu pecado y las consecuencias horrendas y eternas en la eternidad, la pena eterna del pecado, y para llevarte a la vida eterna en el cielo. Cristo ya cargó con tu pena. Cristo ya sufrió lo que deberías de sufrir por tu pecado. Ven entonces a Él con arrepentimiento y con fe sincera, y invócale y dile que lo recibes por fe y lo que hizo en la cruz. Y la Biblia dice: todo aquel que invocare el nombre del Señor y le recibe por fe será salvo y será hecho hijo o hija de Dios. Y termino con esto: creyendo en Él y recibiéndole, entrégate a Él como un Salvador resucitado hoy, y para que de hoy en adelante le sigas y le ames como tu glorioso, preciosísimo y único Señor y Salvador. ¿Lo harás? Te invito. Él te invita. Ven a mí. Vamos a Él mientras que podamos. Que Dios les bendiga con este mensaje del Evangelio que predicamos.